Bien, en este audio os voy a hablar un poco de la novela y el género picaresco. Nos encontramos en una España donde los autores estaban ya más que cansados de la estética idealista y renacentista. En una España que por otro lado estaba perdiendo sus territorios y había una gran degradación. ¿En qué se empiezan a fijar los escritores? Pues en lo cotidiano y en el pueblo. La realidad del momento asustaba. El 15% de la población eran mendigos. El clero inducía a la misericordia y a la práctica de limosna para los pobres, pero aún así no era suficiente. Los sectores sociales también se movilizaron. Fundaron hospitales, hospicios y asilos para tratar de subsanar de alguna manera todo esto. Pero era necesario mucho, mucho más. En este punto debemos nombrar la novela de Rinconet y Cortadillo, ya que refleja a la perfección toda esta situación. Por lo tanto, tenemos una doble moneda en España. Su cara imperial, compuesta por una corte que dejaba muchísimo que desear, y su cara oscura y decadente, formado por personas que vivían en la miseria, por un lado. Y por otro lado, había otras personas que no aspiraban a nada más, dadas las circunstancias. En ese ambiente de holgazanería y de pobreza está la novela picaresca, un género que nace como puramente castellano. Las obras que nacen en este marco son un fiel testimonio histórico-cultural de una época. Bueno, voy a señalaros algunos rasgos comunes a todas estas novelas. 4 puntos clave. Por un lado, son relatos autobiográficos, es decir, ofrecen una visión unilateral, donde, salvo alguna excepción aislada, el pícaro protagonista es el protagonista, perdonad la repetición de palabra, indiscutible, y es él mismo quien nos cuenta sus aventuras. Puede hacerlo él directamente dirigiéndose al lector, como en el caso de Guzmán de Alfarache, a través de terceras personas, o como hace Lázaro, y lo veremos, que ya lo veremos con otras actividades cuando nos dediquemos al libro en concreto, que se lo explica a ese polémico Vuestra Merced, que ya veremos por qué. Otra característica, reflejan de forma satírica e irónica la realidad. Lo que tratan es de hacer una denuncia y hacer una crítica a los estamentos sociales. El relato, otra característica más, tiene un carácter itinerante, es decir, el pícaro aspira a vivir en libertad, sin responsabilidad alguna. El objetivo principal es el de trabajar lo menos posible, pero lo suficiente para vivir en condiciones aceptables y sobre todo que no le falte comida ni bebida. Para ello tiene que tener una ocupación, pero los pícaros aman la libertad y además, debido a su edad, que también juegan en su contra porque no tienen experiencia que los avalen como válidos para un determinado oficio o trabajo, pues por norma, por amor a esa libertad y por este otro motivo que hemos dicho, deciden ponerse al servicio del primero que lo solicite. Así comienza la itinerante vida del pícaro, siempre trasladándose de un lugar a otro al servicio de aquel que lo requiere. Gracias a esto entra en contacto con muchísimas personas diferentes y vive experiencias, a veces traumáticas y otras no tanto, que con otra ocupación jamás tendría. Otra característica son relatos de intención moralizante y de adoctrinamiento. Esta particularidad existe en todas las obras, sin lugar a dudas, pero hay en algunas que predomina incluso por encima del propio relato. Servía casi como instrumento de corrección. Y por último, una última característica es el carácter episódico de este tipo de novelas. Ya hemos dicho que el protagonismo total es del pícaro. Es total, y esto es así, no solo porque es él el que lo narra desde su propia experiencia, sino porque es este actante el que da coherencia a la obra en su conjunto. Las escenas pueden verse como capítulos independientes, empiezan y acaban, y en cada cual salen personajes distintos. Esto nos recuerda, obviamente, al Quijote, que más tarde veremos, pero ahora estamos con esto. Pero el pícaro siempre está, aunque los capítulos sean diferentes y haya personajes diferentes y las historias comiencen y acaben, el pícaro siempre está en ellas. Y por eso podemos encajar unos episodios con otros. Gracias a esto, hablamos por otro lado de la novela picaresca como obra de estructura abierta. Siempre podremos meter un episodio más en medio, al final, al principio, o quitarle directamente, y no pasaría absolutamente nada.